Bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, jueves 22 de diciembre de 2022. Quiere esto decir que hoy o es el día de la salud para todos o es el día de la fortuna para unos cuantos. Nosotros no sabemos qué haya pasado en Valdepeñas porque ustedes nos están viendo mañana y para ustedes y para nosotros pues es ayer cuando se graba esta tertulia. En cualquiera de los casos y por anticipado, nuestras felicitaciones son nuestro mejor deseo de una feliz Navidad y de un súper próspero 2023 cargado de trabajo, de prosperidad y sobre todo de salud. Esta va a ser una tertulia recapitulatoria de los asuntos que han marcado la actualidad, tanto a nivel general como a nivel local. La parte local y regional la abordaremos en la segunda parte y hoy, sin más dilación, nos acompañan en esta mesa de tertulia Loida Donado. Ella es Community Manager, ella pertenece al área de la mujer y de la igualdad de Izquierda Unida de Valdepeñas. Loida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Fernando Prieto Ruiz, de la Casa, colaborador habitual, expresidente del Consejo Regulador, expolítico, agricultor toda la vida. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas tardes. Bien. Gracias por acompañarnos. Aprovecho para saludar, antes de hacerlo con el tercer componente de la mesa, a quien no puede estar aquí porque se ha puesto la vacuna y le ha dado reacción al hombre, al muchacho iba a decir, Jesús Merlo, presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial. Jesús, que te repongas pronto y que sea algo pasajero. Y Ángel Luis Rivas Lado, profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto. ¿Qué tal? Bien, estupendamente. ¿Y tú qué tal? Pues no cabe mejoría. Mejor. Feliz Navidad. Decíamos que es una tertulia de recapitulación. Les cuento, hemos elegido una serie de temas, pero a mi entender los que actualmente están en los guiones de los telediarios a nivel nacional actualmente son los que han marcado absolutamente todo este año de actualidad, sobre todo en lo político. Hay una cadena de cambios legislativos que han montado el mayor follón que se recuerda en muchísimo tiempo en la escena política, iniciando por esa ley que se aprobó el pasado verano, conocida popularmente como el solo sí es sí, esa ley de libertad sexual que trajo, como todos ustedes conocen, como consecuencia no perseguida y súper negativa, la rebaja de condena para ya más de un centenar de reclusos sentenciados por delitos de origen sexual, rebajas de condena para ellos. Ya hay más de una veintena de excarcelados prematuros. También esa modificación del Código Penal para transformar el delito de sedición y para rebajar las condenas en caso de malversación, siempre y cuando esa malversación no suponga un lucro personal, y aunque sí que suponga pues atentar contra el equilibrio y la estabilidad del Estado. Y finalmente, pues lo que nos trae en estos días, que es esas enmiendas para modificar la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, y que ha comportado que el Grupo Popular en el Congreso haya recurrido al propio Tribunal Constitucional y este a su vez haya marcado un hito en el devenir de nuestra democracia de 43 años, suspendiendo, paralizando el trámite legislativo, nada menos que esto. Hasta la fecha sí que conocemos algunos momentos, algunos episodios en que leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado, en el Parlamento, luego eran, digamos que, devueltas por parte del Tribunal Constitucional. Acuérdense de cuando se instauró el estado de alarma y se suspendió la movilidad de los ciudadanos, o sea, no tendríamos libre circulación. Pues el Tribunal Constitucional entendió que entonces habría que haber articulado el estado de excepción y que, por tanto, esa decisión no fue correcta, ese decreto no fue ajustado a la Constitución y las penas que se derivaron de él pues fueron restituidas, se devolvieron multas y se anularon sanciones. Bueno, pues por empezar por algún lado, estamos conociendo, Loida, en estos últimos días, como acabo de comentar, un rosario de beneficios penales para reclusos condenados por delitos por violación en la mayoría de los casos. ¿Qué te parece que es lo que estamos viviendo en estos días y cómo te posicionas en cuanto a los posicionamientos políticos de los distintos grupos parlamentarios? Bueno, creo que también es importante recordar que en todo proceso de
de cambios legislativos tiene que haber un periodo de adaptación. O sea, sin ir más lejos, en 2004, cuando se creó la Ley de Violencia de Género, el número de casos sobreseídos se puso en torno al 60%, y nadie duda a día de hoy que la Ley de Violencia de Género fue muy necesaria y ha hecho mucho por este país, ¿no? Pero es cierto pues que bueno, en su momento ha habido una serie de interpretaciones de la ley desde una perspectiva pues no la más feminista, pero bueno, eso es algo a lo que ya casi que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Falta esa formación y esa perspectiva de género en muchas áreas de nuestra sociedad y por desgracia en los juzgados no es una de ellas. Si bien es cierto que aunque la Fiscalía General del Estado ya emitió en su momento una guía de cómo se debía interpretar esta ley, porque no tienen que bajar las condenas automáticamente, aunque eso ya se hizo a la espera del Tribunal Supremo, lo que sí, dentro de este paquete de medidas que incluyen pues algunas de las que has mencionado que vamos a hablar, se incluye una enmienda para el Código Penal para clarificar cómo se deben aplicar estas normas. Entonces, en principio, no debería ya a partir de aquí haber excusas, porque al final creo que también es eso, se está utilizando un poco como cortina de humo este tipo de estas circunstancias para que se oculten otras como el intento de instrumentalización del Poder Judicial, que de esas a lo mejor no interesa tanto que se hablen. Entonces, lo que es importante sobre todo de esta ley, que al final esto se pierde entre los resquicios, es los derechos que ganan las mujeres, que ganan los derechos humanos que ganamos. La mejora, la seguridad, la formación, el aumento de recursos que van de la mano de esta ley, que bueno, que se está intentando que queden un poco ocultos bajo esta cortina de humo que suponen estos primeros casos. El asunto controvertido no es el único de que consta esta ley. En cualquiera de los casos, tanto desde distintos grupos de la oposición, sobre todo desde el Partido Popular y también desde el PSOE en el Gobierno, se insta a Unidas Podemos, que es quien promovió esta ley o esta novedad legislativa, a rectificar, dicen, a dejar a un lado la soberbia y la falta de reacción ante una flagrante incorrección y rectificar para eliminar ese resquicio y que dejen de seguir saliendo a la calle violadores antes de tiempo. Esto es una ley que se lleva trabajando desde antes de que PSOE o la coalición PSOE Unidas Podemos estuviese en el gobierno. Es una ley que ha llevado mucho trabajo, a la que se han incluido muchas enmiendas y que está muy trabajada. Querer ahora modificarla, bajo mi punto de vista, responde un poco más a no sé, un intento bastante más precipitado, cuando lo que se puede hacer es, cuando ya existen los preceptos en la ley, que aseguran o deberían asegurar que este tipo de casos no se den. Aún así, como decía al principio, lo normal es que incluso aunque se hubiese incluido esta reforma, existe puntos tanto en la Constitución como en el Código Penal que es inevitable que se aplicasen de manera retroactiva a personas que ya tienen una sentencia en firme y que se revisa su sentencia. Esa sentencia es constitucional y eso no lo podemos evitar. No. Fernando, ¿cómo está el patio? Está revuelto, bastante revuelto. ¿Está picante? Muy picante, ¿no? Yo creo que le han metido guindilla por todos los lados. Vamos a ver, ya debatimos aquí, yo creo que esta ley ha sido un poco chapucera. Yo creo que en el espíritu posiblemente sí haya tenido buena intención, pero luego negro sobre blanco se ha redactado mal y ha llegado a la consecuencia que se ha llegado. Es decir, en cualquier ley, si tú quieres rebajar condenas, dígalo abiertamente. Mire usted, nosotros hacemos una ley y somos muy buenos y queremos rebajar condenas. Pero ¿crees que estaba...? No, yo digo... ¿O es ese patinazo que se ha dado? Yo digo lo que hay, ¿no? Porque el hecho real, adornémoslo como queramos, es que ha salido gente más rápido y las condenas están rebajando. Lo podemos adornar como queramos, con bolitas de Navidad, con estrellas, con lo que queramos, pero la realidad es esa. Si lo que no se pretendía es eso, esto significa que se ha hecho mal. Y si lo que se pretendía es eso, entonces dígase, mire usted, queríamos hacer una rebaja de condena. Ya está. Sí, yo creo que no hay que darle más vueltas ni más adornos. La realidad es muy cruda y es lo que es. Y hombre, no se puede decir ahora
que con esta ley se habla de esto para tapar el tema, ¿no? Si el tema de ahora del Tribunal Constitucional ha salido después de la ley, ha salido unos días después, con todo este problema que ha habido de la paralización de la votación en el Congreso. Yo creo que se equivocaron en la ley, vuelvo a reiterar, posiblemente en el espíritu sí tuviesen buenas intenciones, de hecho había algunos cambios que yo creo que hay que entender que están bien, pero creo que la redacción tal cual se ha hecho mal, y no cuesta nada reconocerlo. Mire usted, nos hemos equivocado, vamos a tratar de corregirla lo mejor posible para que no se sigan dando casos como los que se están dando, que gente que ha sido violador, bueno, pues gente que ha maltratado, gente que no ha cumplido con la norma básica de civismo, pues está en la calle antes de tiempo. Bueno, pues yo creo que eso es una cuestión a corregir. Si no se hace, creo que se seguirá abundando en el mismo error. Y lo que me llama enormemente la atención es que una de las partes del propio gobierno, de los que ratifican la ley, porque esto hay que tener en cuenta que se aprueba en el Consejo de Ministros, se dio el visto bueno y ahora algunos quieren volverla a arreglarla en definitiva, ¿no? Yo creo que cuanto antes es tarde. Es decir, creo que hay que arreglarlo porque no es lógico que sigan esta cadena de bajadas de condenas a gente que realmente, bajo mi punto de vista, no debería de estar en la calle ni rebajada su condena. Profesor Rivas. Vamos a ver, yo no soy jurisconsulto, yo soy un humilde profesor de filosofía, en este tipo de cuestiones pues soy un perfecto leguleyo, es decir, hablo de ley sin tener ni idea. Pero hay ciertos principios básicos que uno, pues, está la cuestión, por supuesto, de la necesaria condición benéfica retroactiva de cualquier ley que venga a rebajar las penas por un determinado delito, y que eso ningún juez, evidentemente cualquier juez o jueza mínimamente profesional, está obligado, pues, de motu propio y de oficio, a leerse todas las leyes que se van aprobando en el Parlamento, aunque solo sea para ver si les afecta a los propios casos que han juzgado en su momento. Entonces, pues se lee la ley y resulta que, por lo que dice Fernando, es así: las leyes tienen la letra y el espíritu. Entonces, el espíritu puede ser el que sea, pero la letra es al que final a la que hay que agarrarse. Se hacen mal los cálculos, se establecen unas tablas de penas, de años de pena, etcétera, etcétera, y resulta que no queda más remedio, porque es la inevitabilidad del principio de indubio pro reo y la retroactividad de las medidas benéficas para el condenado, y pues hay que reducirle la pena y terminar, pues, a lo mejor 2 o 3 años antes, o incluso en caso de que ya está, digamos, la pena cumplida, se tiene que salir. Y esto es una cuestión de técnica jurídica básica que no es negociable. No es negociable. En el espíritu puede estar todo lo bien que se quiera, que habría que ver también hasta qué punto está en el espíritu, es totalmente aceptable. Yo recomendaría, además es curioso, porque yo hace unos días que vengo pensando en esta cuestión. Se ha juntado un asunto de populismo punitivo, acerca del cual publicó hace ya 2 años Guadalupe Sánchez Baena este libro, Populismo punitivo. Además, el subtítulo nos viene muy bien para estos días. El subtítulo es Un análisis acerca de los peligros de aupar la voluntad popular por encima de leyes e instituciones, que es algo que está pasando ahora mismo también con la cuestión del Tribunal Constitucional. Entonces se junta la idea esta del becarismo, de Cesare Beccaria, el filósofo y jurista del siglo XVIII italiano, el de los delitos y las penas, que promulgaba, además en su época con bastante, a mi modo de ver, con mucho acierto. Además le apoyaba en ese sentido Voltaire. Voltaire hizo un comentario de este texto, de los delitos y las penas, en donde él decía que, bueno, las penas muy altas, por no hablar de penas de muerte y cosas de estas, no hacen más que empeorar la situación, y que en realidad, pues, no valen para nada. Las penas muy altas, tal y cual. Cogemos por un lado el becarismo y por otro el populismo punitivo, los juntamos, hacemos un totum revolutum y al final elaboramos una ley que en la letra nos manda para la calle antes de tiempo o inmediatamente a gente que yo creo que no solo no habría que rebajarle las penas, becarismo, de Beccaria, de Cesare Beccaria, sino que habría que subírselas. Así de claro. A mí me parece bastante terrible que un violador, incluso un violador ya con otros rasgos un poquito más patológicos, psicopáticos, etcétera, etcétera, esté en la calle demasiado pronto, y sobre todo ahora más pronto aún. Entonces, que fue una chapuza, como dice Fernando, en la letra. Es que al final lo que pesa es la letra. Al final lo que pesa es la letra. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, ¿se va a poder solventar el asunto? Supongo que sí, pero
los abogados, porque además se dice, no, es que hay que decirle a los abogados que no, eso lo he oído yo, y a los jueces, hay que decirle a los jueces y a los abogados que miren para otro lado, que hagan como que no se hayan leído la ley. Es que no puede ser eso. Cualquier abogado que mire para otro lado, y no hagamos un juez que mire para otro lado, yo no me he leído la ley, se mete en un jaleo tremendo, se mete en un jaleo brutal. Vamos, y como tiene que ser, hay que cargárselo, porque igual que ahora, pues nos resulta terrible que por la simple aplicación de la ley y beneficios a los condenados se vaya gente a la calle, pues a lo mejor determinadas cuestiones, pues a lo mejor se comprende que haya que rebajar las penas. En el caso de los violadores, yo creo que la violación, que es posiblemente uno de los atentados más brutales contra la dignidad humana, inmediatamente después del asesinato o del genocidio casi, solo que bueno, el genocidio está pensado en términos de género y la violación en términos individuales. Yo creo que es posiblemente la cosa más, vamos, el atentado más repugnante contra la humanidad, contra la humanidad en los individuos. Debería estar más castigado de lo que está y dejarse de tonterías. Una casuística muy parecida, no digamos equivalente, pero con idénticos resultados, fue la doctrina Parot, que dio lugar a que Miguel Ricard, uno de los asesinos de las niñas de Alcácer en 1993, condenado a 170 años, saliese a la calle con solo 20 y pocos años cumplidos, y esta misma semana se le ha detenido en un narcopiso en Barcelona. Sí. Sin caer o sin el más mínimo interés en caer en la frivolidad, yo no me resisto a dejar de preguntar al profesor Rivas si Irene Montero hubiese pasado por tu aula, ¿crees que hubiera sido una alumna aventajada? No es una pregunta capciosa, ¿eh? No. Apenas, no sé, cojo una moneda y la tiro al aire, no lo sé. Yo, vamos a ver. No lo sé. Habla por sí sola. No lo sé, yo no lo sé. Yo creo que es licenciada en psicología, ¿no? Es licenciada en psicología. Pues no lo sé, con total sinceridad, no lo sé. Yo a lo largo de mis años, y el año que viene hago 30 años dando clase, un pequeño paréntesis de investigación, da igual. Yo he tenido alumnos y alumnas magníficos, extraordinarios. La mayoría de los magníficos extraordinarios lo que están haciendo es dedicarse a una labor profesional encomiable, perfectamente digna, después de haber estudiado mucho. Conozco a uno, por ejemplo, un tal Alberto Parrilla, por ejemplo. No me acuerdo de qué lo conozco, pero por poner un ejemplo, y particularmente aquí en Valdepeñas tengo unos cuantos exalumnos, algunos son extraordinarios. Irene Montero, a mí, yo con sinceridad, yo no tengo por qué pensar que es una mujer ni más tonta ni más lista que ninguna otra mujer ni que ningún otro hombre. Lo que pasa es que yo creo que particularmente en esto se ha hecho abanderada y está ahí sostenida en medalla de una ley que obviamente es errónea en su forma. Sí. Y ya está. Y después Sí, pero permíteme antes, primero, que le dé paso a Loira, y segundo, que, como siempre suelo hacer en este punto, abramos la barra libre de opinión y interactuéis entre vosotros. Pero la barra libre siempre con agua. Yo, de veras, que la barra libre siempre con agua ya está bien. Pues llevas toda la razón, que para ser la última tertulia de actualidad del año podríamos haber hecho una excepción. Lo retomaremos para San Antón. Loira. Bueno, en primer lugar, que una ley no sale adelante solo con el trabajo de una persona. Eso sin quitarle mérito al trabajo que pueda haber hecho mayor o menor Irene Montero. Pero hablando del tema de las penas que comentabais, de si la intención era subir o no las penas, lo cierto es que esta ley no ha tenido en ningún momento intención de tocar, de hacer modificaciones penales. Lo que esta ley ha hecho ha sido se ha centrado en aunar dos delitos, el abuso y la agresión sexual. Y lo ha unificado en uno, no ha tocado las penas, los rangos de penas se mantienen igual que en el otro, simplemente que se han modificado las horquillas. Y desde luego, pues si hablamos de teoría, de si es una ley punitivista o no punitivista, pues podemos entrar en ese detalle. Desde luego, el punitivismo en nuestro sistema judicial ahora mismo es anticonstitucional, no contribuye, como ya has podido decir, al fin de las violencias, no evita ese aumento de las condenas, como ya has mencionado, a evitar que se sigan produciendo. Lo que sí lo evita es la formación, son
los recursos, es poner en el centro de la sociedad de algo que parece que no entendemos, que es el consentimiento, y que ha sido el objetivo de esta ley. Ahora, el objetivo de esta ley y el trabajo legal que se ha hecho, independientemente de que se pudiese haber incluido más o menos apartados, nuestro Código Penal ya especificaba cómo esta ley debía ser interpretada, porque no incluía un apartado específico. En base a eso, ha habido jueces que la han interpretado de una manera y otros jueces que la han interpretado de otra. Por ejemplo, un caso en el Tribunal de Justicia de Madrid, un padre que abusó de su hija, al que le han reducido la condena porque el juez ha considerado que no había posición de superioridad. Decirme si no es una cuestión de interpretación el considerar que ahí había superioridad o no. Todas las leyes tienen que dar margen a interpretación, porque las leyes no pueden legislar todos y cada uno de los casos que se vayan a dar. Entonces, en algunos casos ha habido jueces que han interpretado una cosa, y en otros casos ha habido otros jueces que se han interpretado otras cosas. Y a raíz de más, yo creo que el nivel de casos que han empezado a salir tan rápido, en algunos casos que ni se han valorado las sentencias individualmente, que es lo que han venido a decir muchos jueces, que cada sentencia se tiene que valorar individualmente antes de automáticamente reducirse, en vez de... perdón, que he perdido un poco el hilo. Bueno, pues que sí que queda ahí ese margen de interpretación, y ante eso pues lo que se ha hecho ha sido incluir en este pack de medidas del que venimos hablando, se ha venido a incluir una guía de interpretación. O sea, que a partir de aquí, si todas las rebajas indiscriminadas que se puedan hacer, creo que no queda lugar a dudas que se hace, pues, utilizar la ley o que falta algo en la ley es una excusa. Una intervención más, pero vamos a seguir avanzando. Sí, muy brevemente. Los jueces interpretan todos los casos, no este. Y lo curioso es que cuando hay una interpretación masiva, porque más de 100 individuos que le han rebajado condena y más de 30, creo, o 20, no lo sé, los que hayan sido. ¿Cuántos casos a nivel? No lo sé, es que nos han revisado Miles. todos. Imagínate cuando se revisen todos. Porque es que, evidentemente, el que haya pasado a la cárcel anteayer no lo van a revisar hoy, con rapidez. Bueno. Es decir, se van a empezar a revisar, evidentemente, los que tengan más posibilidad de salir. Eso es ineludible. Pero aunque solo hubiesen sido uno, a esa familia que le han violado a una hija, que han matado a un bebé, que han violado a un menor. Para empezar, eso están revisando los más leves. Bueno, pues cuando llegue lo más grave, a lo cual mejor... no significa que no sean graves. De pero... todas formas, vamos a ver, una violación, no sé yo qué grado de gravedad hay, ¿no? Es decir, una violación es una violación. Si además lo asesinas, pues sí, imagínate, ¿no? Ahora sí, antes no. Sí, pero ¿dónde voy? Antes los condenaban, quiero decirle, si le caían 20 años, le caían 20 años. Si ahora le caen 10, le han reducido 5, le han reducido 10. Eso lo miremos como lo miremos. Las penas máximas no se han reducido. Bueno, pues yo no sé si las máximas o no, pero 100 están con pena reducida. Y yo creo que la ministra, yo no tengo capacidad de valorar, como preguntaba Julián, si es o no es, o deja de ser, porque evidentemente yo creo que es una cuestión de gabinete entero, no solamente de un ministro. Pero lo que sí está claro es que creo que tiene que tener un poquito más de humildad. Es decir, si una se ha equivocado en la redacción, no se ha equivocado ella porque ella seguramente no la ha redactado. Pero es que estamos valorando una ley, no la humildad de una persona. Claro, pero cuando le dicen, mire usted, la ley se puede arreglar porque esto está ocurriendo, no tirar por la calle del medio y decir esto es lo más y lo mejor. No, mire usted, pues si hay un... Sí, pero si el tema para eso es... existen otros... Sí, pero si todos los recursos que queramos, pero en la calle más gente y condenas reducidas. Esa es la realidad que podamos ver. Y lo que no es lógico de un ministro, bajo mi punto de vista, es culpar a los jueces por dejarlos en libertad o reducir la condena. Mire usted, si usted ha sido quien lo ha escrito, no me diga a mí que yo interprete lo que usted ha escrito, que yo le rebaje la condena. Claro. Eso creo que es una falta de sensibilidad ante la justicia tremenda. Y hay que recordar una cosa muy clara, y ahora entraremos en el tema, que nuestro sistema está dividido en 3. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Si el ejecutivo quiere ningunear al judicial, mal estamos. Y viceversa, sí. Pero cuando los ministros o una ministra empieza a agredir de esa manera, algo falla. Algo falla. No hay que ningunear, controlar.
Claro. Y además hay otra cuestión que la indicó hace un rato Julián. Es de que la parte PSOE del gobierno deba instar a Izquierda Unida, a parte de Unidas Podemos, es decir, a Irene Montero, a poner en marcha las modificaciones que sean necesarias para la ley. Pero es que, efectivamente, es decir, el Ejecutivo pues está compuesto como está compuesto, pero en definitiva es un Ejecutivo y tiene una cabeza que es la del presidente. Al final, la responsabilidad de que una determinada ley sea elaborada y sea pasada al Parlamento para ser aprobada, etcétera, etcétera, en última instancia es del presidente del Gobierno. Y en última instancia, en definitiva, más responsabilidad que Irene Montero, que tendrá la que tenga y todo esto, más responsabilidad tiene la ministra de Justicia, con todo su gabinete. Igual tendría que ser ella la que responda más por el filtro que tendría que haber pasado la ley, el filtro formal, el filtro técnico, antes, que de hecho lo pasó y se les advirtió en varias ocasiones, gente que plantea la cuestión desde el punto de vista estricto y rigurosamente técnico, científico, jurídico. Esta ley tiene problemas, esta ley tiene lagunas, esta ley tiene errores y tiene defectos y va a traer problemas, y efectivamente. Pero en todo caso, la culpa, en definitiva, la culpa política, si queremos, la culpa no, la responsabilidad política, al final es siempre, por supuesto, el señor presidente del Gobierno, pues solo faltaría. Y los 100 y pico que levantan la mano, obviamente, que seguramente no se lo han leído. Porque sí, cuando se dice seguramente... ejecutivo, legislativo, judicial, en España no existe la separación de poderes como mínimo legislativo y ejecutivo. Ahí vamos, Como mínimo, esos dos. Ahí vamos. En estos días asistimos a una decisión del Tribunal Constitucional inédita, insólita, no conocida anteriormente, y que es la que ha supuesto el que se interrumpa el trámite legislativo en el Parlamento español. Y tampoco se ha asistido nunca a una posición frontal e indisimulada del Gobierno y de los grupos parlamentarios del centro y de la izquierda, más bien de la izquierda, posicionándose frente al Tribunal Constitucional, mostrando beligerancia, claramente. Todo por, como ustedes saben, desbloquear la renovación de la composición de los 20 magistrados del Tribunal Constitucional. No hablemos ya del Consejo General del Poder Judicial, que eso es otra historia. Pero, en fin, como veníamos a decir, en estos últimos días de 2022 asistimos a una convulsión política e institucional sin precedentes. Sacad de banda quien queráis. Bueno, ¿os da pereza el tema? No da pereza. Bueno, le da una pereza enorme, pero... La verdad es que yo creo que se ha manoseado demasiado, entiendo. Pero bueno, yo voy a entrar a saco y voy a tratar de ser breve y conciso en las situaciones. Cuando dice que va a tratar de ser breve... No. Vamos a ver. Queda la segunda parte, ¿eh? Vamos a ver. Hay una situación que a mí, sinceramente, me preocupa. Y es la politización de la justicia. Y cuando digo esto, me refiero a que los políticos, aunque emanan su mandato del pueblo, nombran a los jueces. Eso para mí es un error. Creo que como cualquier otro ente, es decir, los políticos no entran a nombrar a los presidentes de sindicatos, no entran a nombrar a los presidentes de patronales, pues creo que no deberían de entrar, Influyen. Bueno, pero tú influyes de fuera, pero no nombras. Sí. Yo creo que en este tema los políticos deberían de hacerlo igual. Es decir, que los jueces hagan sus elecciones y elijan a quien tengan que elegir. Eso sí que debería ser de verdad un cambio de verdad fuerte, y creo que debería estar consensuado por todos los que entienden la democracia como de verdad democracia. Porque una cosa es que yo tenga mi nombre y luego a raíz de mi nombramiento, de mi elección, yo pueda seguir nombrando a mi libre albedrío. Porque esto, como consecuencia, trae, es decir, ¿por qué tanto interés en cambiar unos o no cambiar otros? Porque los resultados de lo que se va a discutir en los tribunales va a variar. Y si va a variar es porque hay una indicación política. Y si no es así, pues yo estaré equivocado. Pero está claro, ¿no? Hay un interés grande de que se cambie una parte, que se cambie por otra, porque posiblemente los resultados de algunas decisiones cambiarán. ¿Eso es politizar o no es politizar? Primera cuestión. Ya que eso no se ha hecho, yo entiendo que el PP hizo un esfuerzo y no cambiarlo, a mi entender, se equivocó. Aunque puso sus razones de que fue porque, bueno, lo engañaron con el tema de los nombramientos y del tema de lo que iba a hacer la sedición y demás en Cataluña. Es que una vez que estaba hecho, efectivamente, una vez que estaba eso hecho, pues bueno, se cambió.
Yo creo que ahí el PP debería sinceramente haberlo admitido. Ya que esa ley no se cambia, pues cuando si alguna vez gobierna un partido que no tenga que hacer coalición y tiene que cambiar eso y de verdad quieren la democracia, cámbielo usted y que se elijan directamente ellos. Dicho esto, si cualquier grupo político, cualquier diputado puede presentar algo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo admite, es legal. Y si es legal no hay por qué rasgarnos las vestiduras, puesto que lo ha presentado y lo han debatido. Lo mismo ocurriría si fuese de cualquier otra ideología política. Si tú lo presentas, puesto que es legal, pues bueno, pues luego tiene la consecuencia lógica de lo que decida. Pero no se puede decir, mire usted está rompiendo, está haciendo, no, mire usted, yo estoy con las armas políticas que me está dando ahora el Estado español, presentar un recurso porque es legal, ya está, ni más ni menos. Que luego a usted le guste más la sentencia o le guste menos, es otra situación, pero legal es. Y si ya estamos atacando contra la posible legalidad de presentar o de que estamos rompiendo no sé qué o que estamos haciendo no sé cuántos, pues creo que mal camino lleva. Vuelvo a reiterar, pienso que lo que hay que hacer de verdad son cambios si queremos de verdad en la democracia, que los jueces se elijan entre sí. Más aportaciones. Bueno, yo estoy de acuerdo en que es verdad que está politizado, pues durante 40 años el Tribunal Constitucional ha mantenido una postura bipartidista como toda nuestra política española, que a día de hoy no representa una realidad plurinacional, que es nuestro Estado, y que no representa y que pues, la realidad de nuestro Parlamento, que al final es la soberanía del pueblo y nuestro principal representante, ¿no? Los procedimientos sobre si es legal o no ha sido legal o no es legal, se abre una vía muy peligrosa. Se abre una vía muy peligrosa por la forma en la que se ha hecho. Incluso voces internas del propio Tribunal Constitucional han cuestionado la legalidad de esa decisión, más que nada porque había 2 magistrados allí que estaban votando sobre su propia recusación. Magistrados que llevan meses que su... Jueces y parte. Sí, exactamente, jueces y parte, con su mandato caducado. Entonces, bueno, en principio deberían haberse recusado, no lo hicieron por las maneras. Aquí se pueden utilizar muchas formas de hacer las cosas y propiamente interno del tribunal se ha cuestionado la legalidad de estos casos. Pero lo que es cierto que en general pues no es normal y es preocupante que el Poder Judicial intervenga en una ley que ni siquiera ha llegado a ser ley. O sea, ¿dónde está esa separación legislativa judicial de la que estábamos hablando antes? ¿Dónde está esa independencia? Y entonces, porque si abrimos esa ventana, ahora mañana cualquier diputado que vaya a salir una ley que no le interesa, puede... ¿Pero la cuestión es legal? ¿Es eso legal? Bueno, depende a quién le preguntes. Volvemos aquí, porque si fuese ilegal, los propios miembros... Si fuese ilegal, eso había subido seguramente a Bruselas o a Estrasburgo. Bueno, seguro. De hecho subió y se dirá, pero... Esto acaba de pasar, pero es que estás yendo en contra de la propia autonomía de las cámaras. La ley no la ha parado. Es decir, es que podemos retorcer lo que queramos. La ley no la ha parado. Igual que los procedimientos se pueden retorcer. Lo que ha parado ha sido un procedimiento de una parte de lo que se quiera aprobar en la ley. Porque también dice Bruselas, es decir, porque muchas veces cogemos el rábano por las hojas y creo que hay que cogerlo entero. Cuando nos interesa dicen, es que cualquier ley hay que adaptarla a la Unión Europea. Bueno, pues la propia Unión Europea le ha dicho que ante situaciones legislativas como esta, es decir, en la que se pega un gran cambio, sobre todo a lo que es el manejo de la justicia en este país, hay que consultar a las partes. Y eso no se ha hecho. Y eso lo dice Bruselas. Y lo ha dicho en un pleno. Mire usted, hágalo. Y si lo hace, posiblemente el Tribunal Constitucional a lo mejor hubiese cambiado la situación. Posiblemente, o a lo mejor no. Pero quiero decir, digamos todo, no solamente una parte que va conviniendo a cada parte. No se ha paralizado y de hecho va a seguir, pero cuando usted vaya a cambiar una parte del Código Penal, conforme lo tenemos, o de la legislación, o el cambio tan importante que se quiere hacer, un cambio de conforme se va a estructurar el nuevo Tribunal Constitucional, pues mire usted, consulte a las partes, porque a lo mejor las partes te van a decir sí, no, o medio pelo, pero consulte. ¿Por qué no se ha querido hacer?
Posiblemente es por un pago a los catalanes o cómo va esta situación. Vamos a ver, no nos engañemos, porque es que todo lo que se está viendo, en gran medida, es más mandato de la parte norte de España, de algunos partidos de la parte norte de España, que de lo que se piensa en el resto. El tribunal, Noreste. el Porque tribunal es que hasta, lleva 4 años bloqueado. Sí, yo 4 años vuelvo a bloqueado. decir que eso no lo voy a discutir. Entonces, pero vamos a ver, ¿de quién es el si hubiese mandato? estado, vamos a ver, le estamos dando más razón que si hubiese estado un tribunal de izquierdas y piensan lo contrario, tienen más razón que si son de derechas. Es eso lo que estamos diciendo. No, ha habido una mayoría en la que han Claro. votado 6, de los cuales 6 han votado 2 personas Sí, que llevan con un vale, mandato caducado. de acuerdo. Pero estamos diciendo que si lo cambiamos y metemos los dos de la cuerda de izquierda van a votar otra cosa. No. Estamos diciendo que esa gente tiene más razón que los que votan en contra. Si lo que se ha propuesto precisamente es cambiar la forma en la que se eligen. Claro. No, Claro, no con poner los, yo- no con no los tres poner yo- quintos. no poner- No con los tres quintos. Se ha rebajado la mayoría. Se ha rebajado la Una mayoría. mayoría simple. Claro, ante una situación tan importante como esa, porque si se rebaja la mayoría, vamos a entrar en el mismo círculo que el otro. Cuando llegue mañana a gobernar otro, pues mira, lo rebajamos a condición de que a mí me guste más. Y entramos entonces en un juego muy preocupante, excesivamente preocupante. Y yo creo que ante estas situaciones, creo que a los expertos en el tema habría que escucharlo. ¿Y no se han escuchado? No se han escuchado. Y eso es una realidad que está aquí. Y vuelvo a decir, todo esto viene porque si hubiese una mayoría de otra ideología, la gente piensa que se hubiese adoptado otra medida. Porque si no, ¿qué preocupación tiene? Si la medida en la que se ha tomado es esta, se está diciendo que si esos dos no hubiesen votado o se hubiesen cambiado y hubiese sido dos de tendencia de izquierda, Os pido se hubiese que sido no distinta. alarguemos Claro, esa demasiado es la cuestión. esta primera parte. Quizá que una de las cuestiones nucleares en esta polémica sea que la manera o el criterio de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sea si son progresistas o conservadores y no su capacidad como juristas. Claro, ese es el gran problema. Vamos a dejar estos minutos de descanso, regresamos después con temas locales haciendo algo de recapitulación de este 2022. Vamos a ver en perspectiva Valdepeñas, vamos a ver en perspectiva Castilla-La Mancha. No se vayan, en unos minutos regresamos. Última tertulia de actualidad de 2022 en Televaldepeñas. Hemos dedicado una larga primera parte a pasar en revista, a repasar, mejor dicho, algunos de los temas candentes de la actualidad de 2022. Pocos, en verdad, de la actualidad nacional. Nos hemos detenido en los más recientes porque están marcando sobremanera y que marcarán un hito. Serán noticias no del año, sino de la década y de la ya larga, moderadamente larga, etapa democrática en nuestro país, la más larga etapa democrática que hemos vivido. Y vamos ahora a temas locales y regionales. Y yo, bueno, pues sobre la marcha, durante este breve descanso, pues creo que he alterado el orden de prioridades de mi guión y tengo que empezar planteando a la mesa, a la tertulia, su punto de vista, su percepción, sus impresiones sobre la escalada de crispación, de subidas de tono extremas que se están viviendo en la legislatura municipal en nuestro ayuntamiento y que va en aumento a medida que se aproxima la cita electoral del próximo 26 de mayo de 2023. Aquí hay gente, hay personas que tienen una larga experiencia en la política local, desde primeros de los años 90, lógicamente a nuestra compañera Loida, que es todavía muy joven, pues seguramente que más atrás de esta legislatura pues no haya tenido el interés por centrarse, pero sí que puede tener un punto de vista sobre lo que se ve cada primer lunes de mes en el Pleno Municipal y lo que se ve en ruedas de prensa, etcétera, máxime, perteneciendo a una de las organizaciones políticas que tienen presencia en el foro municipal. Y en tertulias de televisión también. Dicho lo cual, os empiezo, en este caso, sacando de banda con Fernando Prieto. Tú que tienes experiencia y tú que estás, no me cabe duda, asistiendo con gran atención a la deriva que está tomando el foro municipal, ¿cuál es tu percepción? ¿Has visto algo parecido en tus años previos? No, lo que está ocurriendo ¿Cómo ahora... ves el horizonte a medio plazo? Y el medio plazo son los próximos 5 meses.
Pues si esto sigue así, yo creo que va a haber un desapego todavía mayor de la gente con respecto a los políticos. No me canso de decirlo, me has escuchado de haber hecho este comentario infinidad de veces. Yo creo que la gente tiene que mirar para lo que está elegida y no mirarse el ombligo. Y cuando digo esto es, la gente cuando es elegida concejal, concejal de gobierno, concejal de oposición, alcalde, lo primero que tiene que entender es que está ahí para beneficiar a sus ciudadanos, a sus vecinos. Si eso no lo entendemos como tal y entramos en disputas personales, estamos dejando para lo que estamos elegidos para hacer otro tipo de historias. Eso es un grave error y la gente lo percibe y la gente lo que tiene cada vez es más desapego. Y de hecho por eso cada vez, sobre todo en la gente joven, cada vez va demostrando muchísimo menos interés, infinidad de menos interés. Si esto sigue así van a terminar en los juzgados. Y eso es un verdadero problema, es decir, que los candidatos o los que se presentan a unas elecciones entren antes de las propias elecciones en el juzgado es un verdadero problema, porque además se causa pues una sensación a los que vamos a ser votantes muy mala, porque va a decir, pero mire usted qué interés tienen ustedes de meterse unos con otros cuando ustedes lo que tienen que hacer es la defensa del vecino. Lo que ustedes que tienen que representar es el vecino, es el bienestar de sus vecinos en el pueblo, es de facilitarle la vida a sus vecinos en el pueblo. Si esto no se corrige, creo que vamos a entrar en una deriva peor que del Tribunal Constitucional. Vamos a entrar en una situación tremendamente complicada. Y yo sí que les pediría a todos que se pasen 3 legislaturas atrás, 4 legislaturas atrás, en las que uno ideológicamente puede defender con todo el ardor que quiera su posición política, pero que eso jamás se mezcle con lo que es la vida personal y con lo que son las personas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y creo que están cometiendo un grave error. Loida, ¿cómo lo ves? Bueno, pues cualquiera que haya visto alguno de los últimos plenos puede ver que al final es que la verdad se han convertido un poco circo, porque da es un poco, como decía mi compañero, pues la gente está cansada de crispación, la gente está cansada de discusiones, la gente lo que quiere es que se hagan propuestas, que se consensúe, que se trabaje por el pueblo, porque para eso está. Y cada 2 por 3 pues vemos este enfrentamiento, esta bronca continua, sobre todo PP, Vox con el equipo de gobierno están a la gresca todo el rato y de ahí es que realmente no se está sacando nada productivo. Luego de encima tenemos un alcalde que parece que cada vez está más cansado y de vuelta ya de todo esto. Pero y aún así parece que se quiere presentar otra vez, cualquiera lo diría. Parece, no, bueno, ahí va para adelante. Y bueno, yo aquí tengo que romper una hacha en favor de mis compañeros de Juan y de Alberto, porque sí es verdad que se trabajan mucho con cada crítica a una propuesta, intentar mantener el tono sosegado, porque es que si no hay conversaciones, si no hay discusiones, si no se hace ni por dónde de intentar llegar a un mínimo de acuerdos, es que no se consigue nada, a la bronca no se consigue nada. Ángel, ¿en tu Galicia se ve algo similar? ¿O peor? Bastante peor. Bastante peor. No, pero yo lo que conozco, yo conozco fundamentalmente, incluso he estado en muchas ocasiones, en momentos, claro, por ejemplo en Santiago hablamos de presupuestos enormes, hablamos de planes gigantescos en los que está vinculado el ayuntamiento, la universidad, la Xunta de Galicia, cuestiones de camino, cuestiones de universidad, y ahí las discusiones a veces son tremendas y ha habido casos de corrupción brutales. Un ex profesor mío de biología que terminó siendo alcalde de Santiago se tuvo que largar por una corruptela bastante lamentable, y otro también de su partido. Y todo esto. En todas partes cuecen habas, en todas partes cuecen habas. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio aprovechando lo que acaba de decir Loira, que bueno, la cuestión del circo, la metáfora del círculo. Si a un circo le quitamos los equilibristas, le quitamos los trapecistas, le quitamos los magos, le quitamos los amadores de animales, ¿qué es lo que queda? Lo mejor. Los payasos. Yo, con total sinceridad, a mí me da muchísima pena. Yo ya en una tertulia ya lo dije aquí, yo no soy de aquí, pero estoy aquí desde hace 18 años, estoy empadronado aquí, tengo una hipoteca aquí, mi hija nació aquí, trabajo aquí, tengo amigos aquí, vivo aquí, y no me gusta nada lo que sucede en el ayuntamiento. Obviamente que los miembros de una corporación, o los miembros de los concejales,
Por supuesto que sí, tienen que tener todo el derecho a debatir de la manera más dura, de la manera más polémica, llevando hasta los extremos los argumentos, pero los argumentos pueden ser suaves, tranquilos, pueden ser durísimos, pueden ser como sean, pero en todo caso tienen que ser argumentos. Y yo veo todos los plenos, de veras, ¿eh? A veces llego del instituto de trabajar y me lo cojo de trabajar, porque yo trabajo en un instituto, los pongo en YouTube mientras estoy comiendo y me echo casi toda la tarde viéndolo, y a veces voy tomando notas, ¿no? O notas de memoria, incluso las tomo por escrito. Y no cabe duda de que la actitud de ciertos miembros del ayuntamiento en todos los equipos, hay alguno que se libra más que otro por su dignidad al respecto, pero en general sí, yo estoy viendo, es una pena, yo lo siento mucho tener que decirlo, yo estoy viendo que la verdad es que de política hay poca, y después pues hay ciertos elementos también que entre pedanterías, esnovismos y errores históricos notables, pues, y bueno, y cuestiones de frases hechas que no había oído nunca en mi vida, y como por ejemplo atribuir a Aristóteles un dicho talmúdico, el salvar una vida es salvar el universo, sale en la lista de Schindler, esta frase la dice el secretario de Oskar Schindler, no me acuerdo cómo se llama el actor, el de Gandhi, pero es una frase del Talmud, no es una frase aristotélica, por poner un ejemplo. Y todo esto, ¿por qué lo digo? No es una anécdota. Si yo atribuyo a Aristóteles una frase del Talmud, y después pues algún otro miembro del ayuntamiento pues me suelta a mí una corrección, pues me tengo que aguantar, ¿no? Y por ejemplo, ya no solo el ayuntamiento, por eso decía yo hace un ratito, me interponía ahí la cuestión de las tertulias. Yo estuve viendo aquí la tertulia, la última tertulia de los 30 años contigo, era así, ¿no? Y claro, somos muy amigos de nos llevamos muy bien con un ex portavoz del Partido Popular, pero le decimos abiertamente que intelectualmente no está a la altura y cosas por el estilo, ¿no? Entonces todo eso se va juntando en el salón de plenos, en las tertulias, supongo que en las terrazas de los bares, etcétera, etcétera, y el ambiente se enrarece y se ensucia, y a mí me da mucha pena, yo con toda la sinceridad, yo podría perfectamente decir que me da igual, que hagan lo que quieran, que se maten entre ellos, pero me da pena porque yo creo que la política es una cosa muy importante. Los seres humanos, lo decía el viejo Aristóteles, somos todos animales políticos, no podemos evitarlo, y donde no hay política, lo que hay es violencia. Entonces, o lo reconducimos en términos estrictos, rigurosamente políticos, de gente hablando entre ella y argumentando, o terminamos a sopapos, y esto es muy penoso y muy lamentable. Lo que pasa es que yo creo que si siguen así, lo que va a ocurrir es que cada vez se va a radicalizar todavía más incluso la población, y se va a radicalizar incluso cada vez en los plenos, pero de mala manera. Perdonad, Fernando, ¿creéis que lo que hay ahí liado tiene un reflejo en la calle? Absolutamente no. No, vamos a ver. Pues por eso, a mí me pasa lo que a Ángel, y supongo que lo mismo que a ella. A mí me gusta ver los plenos no porque tengo el gusanillo de haber estado tiempo y demás. Y cuando veo lo que ahí se hace, pienso, si esto de verdad la gente lo asimilara como ellos están discutiendo, malamente iríamos. Pero lo que sí está claro, que si esto lo vemos en ayuntamientos, lo vemos en cortes regionales y lo vemos a nivel nacional, eso al final cada vez se va haciendo una pelota, y cada vez esa pelota se va a tirar alguna vez a rodar y va a tener patadas y va a ir de un lado para otro. Y eso va a tener muy malas consecuencias. Y yo creo que en esta vida lo que hace falta es un poquito de calma y contar hasta 3. Y no estar siempre en posesión de la razón, porque hay a veces que no se tiene. Y cuando no se tiene no pasa nada. Porque en un ayuntamiento entiendo que 21 concejales lo que quieren es el beneficio para sus vecinos. Y puede venir cualquier cosa, cualquier ley, cualquier propuesta de cualquier grupo que tenga que ser o pueda ser aceptada por todos los grupos y no pasa nada, si es para el bienestar de verdad de los vecinos. Si eso no llegan a entenderlo los que hoy están gobernando y mañana gobiernen otros, o sean los que sean, mal camino vamos a llevar. Muy mal camino. Os pido avanzar. Los presupuestos del Ayuntamiento para 2023 serán objeto de un pleno extraordinario seguramente a lo largo del mes de enero. De entrada, el pleno extraordinario del día 2, el lunes 2 de enero, se ha suspendido, se ha
se va a quedar subordinado, se va a quedar condicionado a la celebración de ese pleno monográfico sobre presupuestos municipales. Lo que sí que se han ido aprobando en sucesivas sesiones son las modificaciones en las ordenanzas fiscales. ¿Qué es esto? Pues las tasas, los precios públicos y los impuestos para 2023, que en su inmensa mayoría se han quedado intactos y solo varían pues la tasa por el suministro del agua y por su depuración. Crece en virtud del cumplimiento del contrato de adjudicación a la empresa concesionaria, a Aqualia, en un 10,5%, que es el IPC interanual del mes de agosto. La empresa pedía un 14%. Imagínense ustedes que les aumenta, les va a aumentar desde luego un 10,5%. Si no está mal. La cuestión que yo traslado a la mesa, ¿era inevitable? Claro que era inevitable, se ha perdido una oportunidad, podemos perder una oportunidad de asegurar para nuestro pueblo un bien tan básico como es el agua. Porque como se ha creado en otras localidades en las que gobierna también el PSOE, una empresa pública para asegurar, para evitar esa subida. Y hablamos de un 10%, pero es que el IPC ahora mismo está al 6%. Esa subida ya se ha efectuado. Evitable, claro, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. Pero primero hay que agotar el contrato, ¿entiendes? Claro, pero estamos en ese proceso. Habrá que revisar los pliegos y hay que querer hacerlo. Ese es para mí el problema. Compañeros, ¿había vuelta de hoja? Yo ya lo dije hace tiempo, es decir, aunque en el pliego lo ponga, es decir, hay situaciones de que se pueden negociar, es decir, yo creo que cualquiera que esté en el tema... Si la empresa tiene las sartén por el mango y eso es Sí. el contrato en la mano, Sí, eso está muy bien. cúmplase. Sí, eso está muy bien, pero la empresa sabe de que termina los pliegos. Es decir, y me parece muy bien, pero ¿usted no va a renovar aquí más? Si yo gobierno. Porque mire usted, Bueno, un 10... si hace la mejor oferta, Vale. tendrán que renovar. Sí, pero vamos a ver, yo es que con la mejor oferta a lo mejor esa parte del pliego ya la voy a cambiar, ya no la voy a supeditar al IPC, es decir, porque es que, hombre, seamos sensatos, el 10,5% estamos hablando de una de las mayores subidas que va a tener en todo este país, de todo lo que vayamos a consumir. El 10,5% es que ahora mismo no lo mantiene nada. La alimentación y no toda, claro, porque ahí como se hace el tutu revolutum, pues el 15% da. Pero el 10,5% en el agua para todo el año que viene, si el IPC baja, nosotros ya eso no lo vamos a comer. No lo comemos, está claro. Y eso es una auténtica barbaridad. Y yo entiendo de que la empresa, ante esa situación, creo que debería de haber sido un poquito, bueno, pues entiendo que tenía que haber sido un poquito más consciente. Y el ayuntamiento yo creo que debería de haber apretado lo máximo posible. Cambio diametral de asuntos. En 2022 salimos de Herodes y nos metemos con Pilato, ahora que estamos de Belén y de Navidades, porque dejamos un poco atrás, aunque desde luego no está en absoluto agotada ni superada la pandemia de la COVID, y Europa, Occidente, entra en una guerra cuyo epicentro lo tenemos en Ucrania. Descendiendo a lo local es de repasar y de considerar y de admirar el despliegue humanitario que nuestra ciudad, junto a otras muchas, ha sido capaz de desarrollar en beneficio y con destino a los refugiados ucranianos y al propio pueblo de Ucrania. Tenemos en nuestra población a una persona que se ha distinguido en ese esfuerzo, que es una periodista, que es ucraniana, que lleva 10 o 11 años viviendo con nosotros, siendo una valdepeñera más, y yo os pido que pongáis de nuevo en marcha el retrovisor y valoréis cómo se comportó Valdepeña, Castilla-La Mancha, ante este fenómeno originado en el mes de febrero por la invasión rusa de Ucrania. Sí, ¿Tú tuviste en tus aulas yo me la llevé, Anfisa, a la periodista? Sí, me la llevé 2 veces. La llevé una vez y habló a cuarto de la ESO, si no recuerdo mal. Y la segunda vez aproveché una clase, me coincidía bien de horario y quedé con ella y me la llevé. Se vino. Y fue realmente muy curioso. Hice una exposición, obviamente desde su punto de vista, desde sus intereses personales, familiares, humanos y podemos decir nacionales, si queremos. Y eso pues formalmente estuvo muy bien, fue una exposición estupenda desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista geoestratégico, la cuestión se la conoce a la perfección, pero eso no fue lo que más me gustó. A mí lo que más me gustó fue la reacción después de los alumnos, sobre todo los de primero de bachillerato. Son los de primero de bachillerato que tienen unas cabecitas, no la usan demasiado a veces, pero en general sí,
se quedaron 20 o 30 de ellos, bueno, ya unos pocos menos, pero bueno, se quedaron todo el recreo hablando con ella. Ni bocadillo, ni salida al patio, se quedaron hablando con ella y comparando situaciones con otros países. Yo tengo alumnos, sobre todo el curso pasado, tengo alumnos de varios orígenes, y se quedaron con ella hablando sobre la cuestión y ella explicándoles más en profundidad y la reacción. Y después, durante un cierto tiempo, seguimos hablando del asunto. Y a mí me resulta, siempre hablamos, yo hago muchas veces la broma esta de las nuevas generaciones, que no valen para nada, que están perdidas, lo digo en plan broma siempre. Me resulta admirable ver cómo muchachos y muchachas de 16, 17, para 18 en algunos casos, 18 años casi ahora mismo, son estupendos, son admirables. Es decir, se muestran una auténtica solidaridad sin pose, ni postureo, ni nada por el estilo, con gente que está sufriendo lo peor que le puede pasar a un pueblo, lo peor que le puede pasar a una gente, que es vivir una guerra, sobre todo una guerra de este tipo, tan sucia, tan asquerosa, y que no tiene pinta de que vaya a acabar pronto, pero que es lo más esperanzador. Yo no tengo demasiadas esperanzas, la esperanza es lo último que se perdió siempre. Pero si alguna esperanza me queda es porque tenemos gente joven, muchachos y muchachas jóvenes en España, y particularmente en Valdepeñas, que son estupendos, que saben ser solidarios, que saben hablar con la gente que está sufriendo y que está pasándoselo mal, y que tienen muy buenas ideas a futuro. Ya veremos si se corrompen o no, pero a priori a mí me resulta muy esperanzador en ese sentido. Más puntos de vista. Creo que pocas variaciones podemos tener aquí. Encomiable la solidaridad que mostró el pueblo de Valdepeñas en su momento, y creo que también es destacable la labor que ha hecho, que está haciendo Cruz Roja aquí en Valdepeñas, que tiene en acogida unas 30 familias, me parece, y que hace poco tuvieron un festival a favor de Ucrania y recogieron 3.000 euros también para una labor benéfica bastante encomiable. Y bueno, es una situación que no debería haber ocurrido nunca. Se deberían haber procurado otras vías o desde luego no haber evitado, porque ahora mismo ya el daño ya está hecho, pero dentro de eso pues la respuesta ha sido abrumadora, la verdad. Fernando. Sí, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que hemos demostrado ya a lo largo del tiempo, no solamente ahora con Ucrania, sino en otras situaciones, ser bastante solidarios, sobre todo ante situaciones como estas, en las que efectivamente poco podemos hacer como ciudadanos, pero bueno, nuestra máxima solidaridad y nuestra máxima ayuda que podamos ofrecer, pues ahí yo creo que la tenemos. Efectivamente, yo creo que en este sentido los jóvenes sí que nos sorprenden a la gente que somos un poquito más mayor en el tema de solidaridad. Yo creo que ellos son en este sentido mucho más abiertos que la gente mayor, que hemos vivido otras situaciones y hemos vivido en otra época. Sí. Quiero recordar una frase que yo ya dije aquí, una frase que es un tópico, si se quiere, está muy vista y todo esto, pero es esa famosa frase de John Donne, el poeta inglés, que recupera en su momento Hemingway para ponerle el título a su libro, ¿Por quién doblan las campanas? La frase de John Donne es: no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y lo digo porque hay gente que no se cree aún que hay una guerra en Ucrania, que está ahí al ladito. Las campanas no están doblando, no se sabe por quién, están doblando por nosotros. Porque además con una bestia salvaje como Putin, en cualquier momento... Sí, es que los petardos que tiran hay de largo alcance que podrían llegar aquí, vamos, que no estamos hablando de cosas hipotéticas, que pueden llegar, vamos, que están demostrados que recorren miles de kilómetros. ¿Habrá un desenlace y un punto final en 2023? ¿O es imposible? Eso es aventura en exceso. Yo creo que en el deseo de todos estaría, ¿no?, de que si terminase mañana mejor. Pero creo que el tema está bastante enredado como para que tenga una solución rápida. Y en las cabezas de algunos dirigentes, sobre todo Putin, yo creo que no está el ceder. Y ante esa situación, pues esto puede ser que se alargue más de lo que se pensaba. Bien, pues vamos acabando y vamos a recordar uno de los aspectos más positivos, más amables, de los titulares más optimistas que hemos podido ver en Valdepeñas en estos últimos 12 meses. Se venía mascando desde hacía años, yo creo que se venía postergando demasiado, porque llevábamos por lo menos un lustro
desde el primer anuncio político del que les voy a comentar. La declaración del yacimiento arqueológico íbero del Cerro de las Cabezas como parte ya de la red de parques arqueológicos de la región, el séptimo, si no me equivoco, parque arqueológico de la región. ¿Esto qué supone? Pues no solo el cambiar de nombre, sino el aumentar de categoría, la inversión de mayores fondos, su ubicación, su mejor promoción a nivel autonómico, y el yacimiento ya de por sí contiene unas infraestructuras y unas dotaciones que le hacían acreedor a esa consideración desde tiempo atrás. Tiene un centro de interpretación fabuloso, realizado en 2003, inaugurado en 2003, y mejorado sucesivamente en estos 20 años de vida del centro de interpretación. Ha habido sucesivas campañas de consolidación de la superficie excavada en lo que es el yacimiento. Ha habido nuevos hallazgos y bueno, pues tenemos un fuerte y un gran motivo para sentirnos orgullosos, y evidentemente quienes están al frente de esta infraestructura cultural y museística ya han podido constatar que ha habido un aumento significativo del flujo de visitantes al Parque de las Cabezas, a nuestro Parque de las Cabezas. ¿Valoraciones? Hombre, muy positiva, evidentemente, y ojalá y lo hubiésemos tenido antes. Esto entra en un circuito importante de promoción, ella es experta y conoce mucho mejor este circuito, pero al entrar en mucha mejor promoción, pues viene muchísima más gente, tiene más afluencia de visitantes, y la gente que lo visita, evidentemente, pues ya genera gasto, necesita ya pues comer, beber, si viene de lejos incluso pernoctar, y bueno, pues es todo lo que venga. Vemos la puesta de largo en estos momentos, sí, del Parque Arqueológico, con el presidente autonómico García Paje, con el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, con el alcalde de Valdepeñas. En este momento saluda a una de las grandes autoridades en materia arqueológica de nuestro país, el profesor Blázquez, de la Universidad Autónoma, que es quien ha dirigido el flujo, el paso de sucesivas promociones de la Universidad Autónoma para realizar un curso de verano en este yacimiento. Ahí están viendo el centro de interpretación y, como digo, se ha retrasado demasiado, desde mi punto de vista, porque han sido varios años desde el primer anuncio del entonces director general de Cultura de la Junta. ¿Alguna cosa más? Sí. Está ahí. Sí, no, quería decir que la verdad es que es algo por lo que estar muy orgullosos, ¿no? El tener este espacio en Valdepeñas para poner en valor nuestra historia, nuestros orígenes. Sé que desde Izquierda Unida, incluso antes de que yo estuviese allí, ya era algo que se venía pidiendo, el poder meter más recursos para promocionar esto. De hecho, era algo que venía en el programa electoral de 2019, y poder tenerlo ahora, la verdad, pues eso, que es un orgullo. Es verdad que todavía quedan algunas cosas por hacer, como por ejemplo estaba pendiente el tema de un albergue para facilitar las visitas. La obra civil está acabada. Falta la dotación, pero la obra civil está acabada. Sí, sí. Y un parador también. Bueno, pues seguir invirtiendo en ello y seguir fomentando este turismo cultural a Valdepeñas, que tenemos la cultura como para visitar. A mí me parece extraordinario, pero yo creo que esto el plan se queda corto, tal como lo has presentado, quiero decir, un parque arqueológico autonómico. Yo creo que hay que optar ya, inmediatamente ya, a que sea un parque arqueológico reconocido a nivel estatal. Yo acabo de soltar aquí una cosa que puede parecer una putada, lo de un parador, pero no lo es. No es. Tener en cuenta, vamos a ver, el Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, está a 200 kilómetros de Madrid, a 200 kilómetros de Córdoba, a 340 de Sevilla, a 300 de Segovia, a 800 de Santiago de Compostela. Pero quiero decir, si alguien viene, por ejemplo, si hace una suficiente promoción en un plano estatal ya, o nacional, como se quiere llamar, pues la gente se acerca a Valdepeñas, aprovechando a lo mejor que está pasando un fin de semana o unos días en Madrid, o en Córdoba, o en lo que sea, y se para pues en un parador, en un buen hotelito, no sé qué. Pero para eso hay que tener la voluntad esta de efectivamente pegar el salto desde lo meramente autonómico al estatal, que yo creo que el Cerro de las Cabezas se lo merece, pero con muchísima diferencia. Hay por ahí adelante yacimientos arqueológicos menos valiosos. Escarban, aparece una murallita romana y parece que estamos encontrando ya aquí y el Cerro de las Cabezas tiene muchísimo valor. Es una poblado inmenso, claro, grandísimo, claro, grandísimo. Además que está situado en un lugar muy interesante, son muy a medio camino de todo. 14 hectáreas lo que se ha excavado en estos casi 40 años, porque esto empezó a mediados de los años 80,
Son casi 40 hectáreas, digo, y se ha calculado, en alguna ocasión he escuchado el dato de quienes conocen perfectamente el Cerro de las Cabezas, que la población de esta ciudad íbera se podía aproximar a los 4.000 habitantes. Lo cual, si nos remontamos a la España de los años, de los siglos VI al III, antes de nuestra era, nos puede dar la dimensión de que era una importante ciudad en el centro sur de España. Lo que hay que hacer es meter todo el dinero que sea necesario, una promoción a mayor escala, que se conozca más. Dicho lo cual, vamos a dar paso en esta última tertulia de 2022 al epílogo del profesor Ángel Luis Rivas Lado. Bueno, mi epílogo de hoy va a ser un tópico absoluto. Es un clásico y un tópico, ya sé que está muy visto, pero no me puedo resistir. Y dejando aparte teologías y cosas a las cuales no me apetece remeterme, lo digo porque al final voy a leer un trocito, es el trocito final, no es ningún destripe ni nada por el estilo, de la canción de Navidad de Dickens, porque no creo que haya nada más bonito para dar paso a las fiestas propiamente hablando de Navidad, que leer a Dickens la canción de Navidad, el Christmas Carol, ¿no? Voy a leer un poquito de prosopopeya para que haya cosa. Scrooge hizo aún más de lo que había prometido. Lo cumplió todo e infinitamente más, y para el pequeño Tim, que no murió, fue un segundo padre. Se volvió tan buen amigo, tan buen jefe y tan buen hombre como el que más de la vieja y buena ciudad, o de cualquier otra vieja y buena ciudad, o pueblo del bueno y viejo mundo. Algunos se burlaron al ver el cambio que había experimentado, pero él dejó que se burlaran y poco caso les hizo, pues era lo bastante sabio para saber que no ha ocurrido nunca nada bueno en esta vida de lo que algunos no se hayan hartado de reír al principio. Y como esa gente iba a seguir ciega de todos modos, consideró que tampoco pasaba nada, porque les salieran arrugas alrededor de los ojos de tanto reírse, en lugar de desarrollar la enfermedad de formas peores. A él le reía el corazón y con eso le bastaba. No volvió a tener trato con espíritus, pero de ahí en adelante se rigió según el principio de la abstinencia absoluta y siempre se dijo de él que sabía vivir la Navidad como nadie. Ojalá se llegue a decir eso de cada uno de nosotros. Y en palabras del viejo Tim, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Bien, pues llegamos al término, a la finalización de esta última tertulia de 2022. Han sido en total 48 programas de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Hemos, como ustedes han podido comprobar, ido de la ceca a la meca, tanto en lo general como en lo local, y tengo que agradecer efusivamente la participación, la colaboración de las personas que aquí semana a semana desinteresadamente vienen a participar en los comentarios de nuestra escena de actualidad. Este programa ha sido en esta ocasión realizado, ha sido posible gracias al trabajo técnico de Luis Fernando Díaz Gallego, de José Javier Villegas. Damos las gracias en este momento al Oído Donado por habernos acompañado. Muchísimas gracias, te queremos ver muchas veces por aquí. Las que me invitéis. Evidentemente que me reafirmo en mi deseo de que te hagas asidua. A Fernando Prieto, muchísimas gracias, un año más, y a Ángel Luis Rivas Lado, pues lo mismo le deseamos. A ustedes les vamos a emplazar a el 12 de enero próximo. Entramos en 2 semanas en que vamos a tener algo más de relajación en esta televisión local. Continuaremos con nuestra programación, ustedes verán algunas reposiciones, seguirán viendo las noticias del día a día. Y bueno, pues hasta entonces les deseamos, como dije al principio, les trasladamos los mejores deseos para estos días, para unas fiestas navideñas en paz y para un electoral por partida múltiple. Habrá elecciones locales, autonómicas y generales a final del año. Nos vamos a divertir. Lo que hace falta es que lo hagamos en paz y con muchísima salud. Un fortísimo abrazo y nos vemos en enero.